El panel intergubernamental para el cambio climático advirtió que quedan 12 años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que el calentamiento de la Tierra sobrepase la meta acordada. En este contexto, Chile aparece como uno de los países más vulnerables y, según expertos, debe prepararse para sequías, incendios forestales y aluviones. Para conversar de este tema estamos con Cristian Muñoz, fundador de Breves de Energía y profesor de la Universidad Católica, colega, porque yo también hago clases. Gracias por acompañarnos acá este día domingo, siempre difícil, para hablar de un tema tan relevante y que muchas veces pareciera que es cerca, pero no tan cerca. La gente todavía, de alguna manera, no está del todo involucrada en este tema. Quizás estos minutos nos pueden servir para explicar la importancia de este tema, Cristian. Sí, Eduardo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Sí, en realidad, la verdad que la gente no ve como inmediato el tema del cambio climático y adicionalmente los estudios que suelen reportarse son como demasiado técnicos, muy complicados y eso hace que exista una importante brecha entre los estudios y entre las personas. Efectivamente, hace un par de semanas atrás se publicó un estudio importante del panel intergubernamental para el cambio climático, que es el grupo de gente dedicado a estudiar los efectos sobre el clima de las emisiones de gases de efecto invernadero y qué debemos hacer de algún modo para evitar que la temperatura sobrepase cierto rango. Este grupo está en el marco de las Naciones Unidas. Bueno, en definitiva, en este informe se reporta que efectivamente para alcanzar las metas. ¿Cuáles son las metas? Que el rango del incremento de la temperatura en los próximos años no vaya más allá de cierto rango entre 1,5 a 2 grados Celsius, medido esto respecto al nivel que existía en la época preindustrial, o sea, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Y ese acuerdo, esa medida de donde no tenemos que pasar, ¿cuándo se tomó? ¿Cuándo se decidió vamos a tener este techo de aumento de temperatura? Esa fue una recomendación que dio este panel para el cambio climático y el acuerdo finalmente se tomó el año 2015 en la Convención de París, donde se dijo, nos comprometemos, todos los países involucrados en el marco de las Naciones Unidas, dijeron, nos comprometemos a que el incremento de la temperatura no sobrepase los 2 grados Celsius y, en lo posible, a que se mantenga entre 1,5 y 2 grados. Este es el rango de temperaturas permitido. Ahora, ¿qué significa que sea permitido? Significa principalmente que el panel nos señala, ¿sabe qué? Podemos permitirnos cierto incremento en la temperatura, pero más allá de este rango, el tema empieza a ser peligroso porque van a existir cambios importantes en el clima, producto de este incremento de la temperatura, y eso va a traer problemas importantes a la población. Ya, y eso fue el 2015 cuando se toma este acuerdo. Correcto. ¿Cómo vamos el 2018, que ya se está acabando? ¿Cuál es tu mirada de estos primeros 3 años y cómo se ve lo que viene inmediatamente en lo siguiente? Bueno, la verdad que en el tema del cambio climático existen varias aristas. Existe una especie de divergencia entre lo que los estudios de algún modo van señalando, las metas que se van imponiendo y las rutas que de algún modo son las que se van exigiendo de modo de mantener este rango de temperatura, de incremento de la temperatura. Sin embargo, en la realidad tú ves que los países, principalmente los países en desarrollo, me estoy refiriendo principalmente a los grandes países como China e India, continúan quemando carbón y quemando combustibles fósiles. Valga la redundancia, el cambio climático o las principales emisiones de gases de efecto invernadero, que es principalmente el CO2, proviene principalmente de la energía y del uso de combustibles fósiles en la energía. Ahora, cuando se habla de la energía, mucha gente piensa, bueno, el señor se está refiriendo a la generación de electricidad. Energía abarca generación de electricidad, transporte, incluso calefacción en los hogares y también uso de energía, particularmente en la industria. Todo eso es el rango de energía. Ya, perfecto. Entonces, cuando tenemos este panorama que tú nos cuentas, más o menos cómo opera y cómo va o puede afectarse, ¿qué está haciendo nuestro país en particular para cumplir con su compromiso, digamos? Sabiendo que Chile, evidentemente, es un
actor menor, entre comillas, Sí. diciéndolo respecto a estas mega contaminantes que son países que son mucho más grandes y que tienen mucho mayor población. ¿Cómo vamos nosotros, mirándonos aquí en la casa? Es una buena pregunta, Eduardo. Efectivamente, tal como tú muy bien dices, Chile es bastante pequeñito respecto a los grandes. O sea, el nivel de emisiones de nuestro país es del orden de 0,3% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Bastante menor si tú comparas, por ejemplo, con las emisiones de Estados Unidos, que son del orden del 15%, o bien China, Claro, que son 25%. Es decir, los grandes bloques de los países industrializados, más estos países en desarrollo, China e India, explican cerca del 70% de las emisiones. ¿Qué ha hecho Chile? Chile se ha comprometido en metas. De hecho, en el 2015, en la conferencia de París, comprometió una meta, que es reducir un índice de emisiones que se mide en forma de toneladas de CO2 por dólar de PIB del país. Es un índice y se comprometió a reducir ese índice en un 30% al 2030 respecto al nivel que tenía el 2007. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Nuestro país ha sido un poco afortunado de algunas cosas que han sucedido. ¿En qué sentido? Que nosotros hemos recibido tecnologías a muy bajo precio, las energías renovables, en la forma de plantas eólicas y plantas solares, han bajado mucho de precio. Por ejemplo, las centrales solares en los últimos 5 o 7 años bajaron a un quinto de su valor. Las centrales eólicas también han bajado un 20-30% de su valor. Y eso implica entonces que la generación de electricidad con estos medios renovables se hace cada vez más competitiva con la generación convencional. Y eso a su vez explica por qué en Chile, no solamente en Chile, sino que en gran parte de Latinoamérica e incluso en el resto del mundo, estas centrales eólicas y solares fotovoltaicas están prácticamente arrasando con los mercados y se están metiendo. Y eso implica para Chile una descarbonización, es decir, una reducción de sus emisiones muy baratas. Es decir, me refiero a muy barata, es que no tenemos que invertir mucho dinero en migrar a fuentes de energía, desde las fuentes de energía fósiles a fuentes de energía renovable. No tenemos que invertir mucho dinero debido a que estas ya son competitivas. Y eso nos hace reducir emisiones de manera económica. Ya, y finalmente uno dice, te escucho, y claro, Chile puede hacer algo, tiene condiciones, además como tú lo cuentas, pero finalmente uno ve que esto no depende de Chile, ¿no? Exacto. Y ahí hay poco que hacer. ¿Cómo tener una mirada esperanzadora respecto a esto cuando no depende de nosotros? Sí, la verdad que es cierto, Chile es bastante irrelevante en tema del contexto internacional. Finalmente, el curso que siga el cambio en el clima y la migración desde fuentes fósiles a fuentes renovables, que es bastante importante, de acuerdo a los estudios del IPCC, prácticamente entre 30 a 50 años hay que migrar completamente desde la energía fósil a energía renovable. Es bastante si tú consideras que del 100% de la energía que se consume hoy día en el mundo, cerca del 85% proviene de petróleo, carbón y gas. Bueno, en definitiva, la verdad que, claro, Chile no es mucho lo que puede hacer, pero sí se puede preocupar de los efectos que van a venir en el clima, y eso significa adaptarse, que es la otra medida que se acompaña al cambio climático. Son dos grandes medidas. Primero es mitigación, es decir, reduzco gases de efecto invernadero. Eso significa que, por ejemplo, si tengo una central a carbón, una central a gas, lo que hago es cambiarla o reemplazarla por una energía renovable, una central, por ejemplo, eólica. Y en eso se ve bien el programa. Eso se ve Chile, bien, pero en cambio en la adaptación estamos un poquito al debe. La adaptación significa prepararse para lo que viene, y esos son eventos climáticos de mayor intensidad y mayor frecuencia, por ejemplo, sequías, inundaciones, aluviones. Nuestro país está muy expuesto a los aluviones. Sequía significa que de algún modo tienes que prepararte o mantener reservas de agua para la población. Adicionalmente, el nivel del mar también se incrementa y nosotros tenemos mucha población expuesta en zonas costeras. Y se sigue construyendo ahí, ¿no? Los incendios forestales, recuerda que hace un par de años atrás se quemaron del orden de 600.000 hectáreas en el país. Claro. Eso significó un porcentaje importante de la zona forestal del país. Entonces, debemos prepararnos para eso. Prepararse significa tener recursos, de modo de evitar este tipo de cosas, o bien de algún modo, en el caso por ejemplo de los incendios forestales, de saber combatirlos a tiempo, de modo de reducir las pérdidas que se producen por esto.
Perfecto. Nos queda súper claro, Cristian, la explicación que nos da respecto al cambio climático, lo que podemos hacer, lo que se está haciendo, así que te agradecemos y mucha suerte en las clases. Pues, con Muchas los gracias, Eduardo. Muchas gracias.